Buenas tardes, compañeros. Venimos presentando lo que sería los avances del proyecto integrador Banco de Pruebas para Inyección Adaptativa. Abarca el capítulo 4. Capítulo 4 se ha segmentado en ambiente de pruebas, pronóstico de emisiones, fidelidad de los pronósticos, factores de multiplicación y las pruebas tanto volumétricas como teóricas de las inyecciones y de las emisiones. Se ha acotado el ambiente de pruebas a tres modos, que son gasolina con AFR 14.7, modo etanol de 9.0 y un modo de AFR customizable en el que podemos seleccionar tanto valores de mezclas como de gasolina o etanol. Se tiene las siguientes propiedades de los combustibles, donde la gasolina y el etanol son los que nos importan. Aquí igual los más importantes son la gasolina y el etanol. Y se ha acotado un rango mínimo de revoluciones de 500, un rango máximo de 5100 revoluciones, además de los valores del MAP que oscilan entre 20 kilopascales a 100 kilopascales, y se ha acotado a la Ciudad de México las condiciones ambientales. Ahora, en cuanto al pronóstico de emisiones, tenemos que los tiempos de inyección tabulados son de que el etanol ocupa el inyector abierto el 50% más de tiempo que el normal de la gasolina. Y así fuimos desglosando los valores hasta determinar que nuestro combustible más óptimo sería el E10. Tomando en cuenta la apertura de las válvulas de forma teórica, se establece un límite teórico en tiempos de inyección, siendo en el caso del etanol el mínimo de 80 milisegundos a 500 revoluciones por minuto y un límite superior de 7,84 milisegundos a 5100 revoluciones por minuto. En cuanto a las emisiones, cada combustible produce distintos residuos y estos se miden por gramos por litro de combustible utilizado. En esta tabla mostramos todos los residuos que genera cada combustible y en la siguiente podremos mostrar una gráfica en la que nos podemos dar cuenta de qué tantos residuos genera cada combustible. En este caso solo son tres, que es los que vamos a utilizar, que es E10, etanol y gasolina. Esta es la gráfica y son datos tomados de reportes del Instituto Mexicano del Petróleo. Cada combustible produce distintos residuos en distintas concentraciones y se mide por gramos por distancia recorrida. Según las tablas que hicimos y que acotamos los datos, se usa una concentración de E10, que es la más óptima, que tiene un 4,79% de ahorro en cuanto a costos de combustible y una reducción de emisiones del 8,17%. También aquí en estas gráficas nos podemos dar cuenta que la mezcla E10, que es la que vamos a utilizar, es la que mejor costo tiene y es de 22,85 en el año de 2025. Ahora bien, comenzando con el final, fidelidad de los pronósticos, se puede comprobar que los tiempos teóricos y los tiempos que arroja el microcontrolador coinciden. Aquí se puede ver un rango de 1500 RPM a una carga de 40 kilopascales en el sensor de MAP y bueno, dando 1,67 milisegundos de forma teórica y 1,6 en el microcontrolador. También, bueno, se comprobó esta salida de la señal con un osciloscopio y se puede comprobar que tanto el valor que arroja el microcontrolador como el que arroja el osciloscopio coinciden. Aquí se muestra, bueno, los 22,45 milisegundos y en el grid dos cuadritos y dos cuadritos cacho, lo cual sería el equivalente. Continuando ahora con los factores de multiplicación, teniendo en cuenta que si multiplicamos el tiempo original de la gasolina por un factor K que nos dé el tiempo del nuevo combustible, bueno, esta parte de esta constante K de multiplicación proviene de, pues, la razón entre la FR de la gasolina, entre la FR del combustible a adaptar. Y bueno, ya aquí tenemos que el tiempo de combustible nuevo va a ser el tiempo que ocupa la gasolina por esta constante. Y un poquito desglosando esto, tenemos que el factor de multiplicación para etanol al 100% es de 1,6, desglosando así hasta nuestra concentración al 20%, donde el tiempo de gasolina se multiplica por 1,084, lo cual pues ya vendría siendo un poquito despreciable estos cambios de tiempo.
Y bueno, como consideraciones adicionales, se tiene que, para el diseño, el MOSFET debe tener un tiempo mínimo de saturación de 0,01 milisegundos. Y bueno, el inyector tarda en vencer el resorte 1,2 milisegundos. Entonces, como tiempo mínimo para el buen funcionamiento del banco de pruebas, se estableció 1,22 milisegundos para lograr la apertura del inyector sin mayor inconveniente. Y bueno, de igual modo se comprobó con la función Measure del osciloscopio los tiempos de pues, que estaba arrojando el microcontrolador. Y de aquí pues, se puede comprobar que los tiempos son casi iguales. Es despreciable el error. Por ejemplo, en esta imagen se muestra 3,66 milisegundos que arroja el microcontrolador contra 6,68 milisegundos que arroja el osciloscopio. Teniendo en cuenta estos errores, dan un aproximado de 0,5%, ni el 1%, para lo cual, y para efectos de este trabajo, pues lo podemos considerar despreciable. En este video se muestra un poquito el cambio del ancho de pulso en función del cambio de las variables. Bueno, continuando con las pruebas que se han realizado, una de las pruebas importantes era el cálculo del volumen inyectado, pulverizado en los cilindros. Se obtiene que el volumen que se ha inyectado es el resultado del caudal por el tiempo de inyección sobre la densidad del combustible a utilizar. Esta tabla demuestra la cantidad de mililitros que deben ingresar en cada evento, cada ciclo, mm, alargándolo a una prueba en específico para obtener los resultados. Se seleccionó el rango de ralentí, que es el más importante en el automóvil, y con una señal del MAP al 30% se obtienen los siguientes resultados. Al cabo de un minuto se puede observar pues una inyección minúscula. Al pasar al 100% de MAP, se obtiene en un minuto se obtienen 22,29 mililitros, lo cual sigue siendo correcto, es correcto. Sin embargo, para representar mejor los resultados, se ha extendido el tiempo a 10 minutos. Los 10 minutos arrojan teóricamente esta tabla. Se han tomado en consideración el etanol, E15, E10 y gasolina. Vemos en la gráfica cómo va aumentando los mililitros pulverizados y se obtienen los siguientes datos. Cada 10 minutos, estos son los mililitros que debe de estar ingresando cada combustible a cada régimen, en el régimen de ralentí, y determinando así que después de 10 minutos se inyecta aproximadamente 200 mililitros de combustible en el caso de la gasolina. Obteniendo nuevos factores de multiplicación volumétricos, se ha obtenido que el etanol, que es el más largo, tiene 1,47 de factor de multiplicación. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, para determinar un pequeño error que hay en la inyección de combustible. Sin embargo, después de la prueba volumétrica, se ha determinado que el error es de 0,52. Lo podemos considerar como despreciable, ya que es una desviación estándar que entra dentro de lo que sería la tolerancia, no tiene mayor impacto en el cálculo de las emisiones. Y se procede a mostrar la gráfica de datos experimentales, la cual es muy, muy pegada a lo que está experimentalmente o teóricamente calculado. Vemos como la gráfica está casi en paralelo, el error es bastante pequeño y se determina que el error de inyección es bastante minúsculo, lo cual no afecta en gran medida al funcionamiento o al cálculo de emisiones. Sin nada más por el momento, agradecemos su atención.